la mayoría de la gente sabe cómo alimentarse, pero no lo lleva a cabo, ¿no? Nosotros tenemos en Argentina, realizado por el Ministerio de Salud, unas gráficas sobre la alimentación saludable que se actualizaron hace poco. Antes teníamos un glóbalo, ahora pasamos como a un plato, en donde nos sirve como guía puntual, digamos, se distribuyen los alimentos o los tipos de alimentos, los grupos de alimentos según cantidades que deberíamos consumir a diario. Lo importante de este plato es que visualmente, rápidamente uno se puede dar cuenta cuáles son los alimentos que más debe consumir y qué cantidades le convienen más en el día a día. Esta gráfica es tentativa, por así decirlo, porque no todas las personas tienen los mismos requerimientos nutricionales y no es lo mismo si uno está en una etapa de crecimiento, o si es adolescente, o si es anciano, o si es embarazada, etc. Entonces, es una guía amplia, en la cual por ahí cada grupo etario necesita determinados nutrientes específicos o cantidades de esos grupos, pero nos sirve como para tener una idea. En esta gráfica nosotros podemos ver que la mitad del plato es de frutas y verduras principalmente, y el resto del plato nutricional se va dividiendo en otros grupos de alimentos, que uno tiene que ir dosificando las cantidades como para tener una alimentación saludable. Por ahí está bueno internalizar el hecho de que uno no se tiene que morir de hambre para realizar una alimentación saludable, ¿no? Entonces, no necesariamente hay que empezar el lunes a hacerla, porque si uno tiene que alimentarse saludablemente, ya poner el día lo estigmatiza de alguna manera. Entonces, por un lado eso, y por ahí siguiendo algunas pautas. Si uno, no sé, por ejemplo, se ordena un poco con los horarios, que es lo que más encuentro en el consultorio, que es lo más complicado, puede empezar a alimentarse en esos horarios con determinados grupos de alimentos y después ya el resto del día queda más corto, digamos, para tener excesos, ¿sí? Entonces, si respetamos, por ejemplo, la pauta de 5 al día de frutas y verduras, ¿no? Contemplamos que en el almuerzo tiene que haber verduras, en la cena tiene que haber verduras y haber 3 o 4 frutas por día, ya ocupamos bastante parte de las ingestas. Nadie dice igualmente que almuerzo y cena de verduras, por supuesto, o sea, me refiero a que tiene que estar el grupo de alimentos acompañando otros alimentos y otros nutrientes. Pero el hecho de tener horarios, incluso para los chicos, es muy importante, porque de esta manera generan un hábito. Al no tener como un rango horario, nadie dice tampoco un horario puntual, pero sí un rango horario en el que deben hacer las ingestas alimentarias es lo ideal. Generan un hábito y se acostumbran, después es algo natural. En cuanto al plato nutricional que les estaba mencionando, bueno, en un principio dije que la mitad debe ser de frutas y verduras, pero el resto tiene que distribuirse en distintos nutrientes. Entre ellos están los cereales y las legumbres, que vendría a ser todo el grupo de arroces, lentejas, garbanzos, quinoa. Hay un montón de cereales o que pertenecen también al grupo de los hidratos de carbono que la gente no conoce. En la Argentina no son tan conocidos, pero por ahí sí más en Centroamérica y son muy nutritivos. Y está bueno incorporarlos a diario y no limitarlos solo a las pastas o a los fideos secos. Después, bueno, tenemos el grupo de las carnes, que son fuentes de proteínas y hierro principalmente, los pescados, fuentes de omega, que son muy buenos para todo lo que es la prevención de las patologías cardíacas. Y tenemos como los grupos más reducidos de dulces y aceites, porque obviamente el consumo aumentado de estos grupos de alimentos son los que predisponen enfermedades coronarias, sobrepeso, diabetes, obesidad, etc. En Argentina tenemos un consumo altísimo de estos grupos de alimentos, principalmente de lo que son facturas, galletitas, embutidos, lo que son las grasas, embutidos o fiambres, y reducimos un montón el consumo de frutas y verduras. Hay mucha gente que asiste al consultorio y no consume ese grupo de alimentos, que son los que más deberíamos consumir.